Sí, muchísimas gracias por el contacto a esta hora, Barry y Verónica. En efecto, como lo anunció el presidente de la República Bolivariana de Venezuela este miércoles desde el Tribunal Supremo de Justicia, este jueves tendrá lugar una importante rueda de prensa que se estará realizando desde el Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores con medios nacionales e internacionales. Esto para dar a conocer la verdad de Venezuela ante el mundo. Así, por supuesto, el presidente Nicolás Maduro estará respondiendo cada una de las preguntas de los comunicadores sociales acá presentes. Recordemos que ante esta guerra y campaña mediática internacional, el presidente Nicolás Maduro ha abierto el Palacio de Miraflores para responder todas estas inquietudes en relación al acontecer nacional e internacional. Internacionales que cubren las noticias en Venezuela, que son muchos, y los medios nacionales que, como siempre, libremente funcionan y actúan en nuestro país, de todos los colores, corrientes, de la comunicación social y del pensamiento político. Quise convocar esta rueda de prensa internacional, bueno, porque hay muchas noticias que comentar, muchas informaciones en pleno desarrollo, como dice nuestro amigo Walter Martínez, con su permiso. Hubiera invitado a Walter, ¿vale? Siempre Walter le pone sabor a las ruedas de prensa. Venezuela ha entrado con un gran dinamismo en el año 2018, un dinamismo democrático. El 2017 fue un año complejo, de muchos aprendizajes, de muchas lecciones para nuestro pueblo. Fue un año de maduración del futuro. 2017 fue el año en que maduramos el futuro, porque logramos digerir todas las recetas y fórmulas que se le pueden aplicar a un país en revolución de independencia, en revolución social, para tratar de que sus deseos, su voluntad de independencia, de futuro, sucumba. En Venezuela lo que hubo fue un resurgir de la voluntad de independencia y de la voluntad de futuro. Muchos de ustedes vivieron este año 2017 con nosotros y saben la fuerza que sacamos, que sorprendió al mundo. La forma como enfrentamos el golpe de Estado insurreccional de las Guarimbas, golpe de Estado abierto, público, convocado por radio, televisión y redes sociales las 24 horas del día, para derrocar un gobierno e imponer quién sabe qué, porque si algo está detrás de las propuestas opositoras vinculadas al imperio, siempre es la nada. Ellos quieren derrocar, tumbar, para la nada. No tienen alternativa, no tienen propuesta, no tienen capacidad de asumir las riendas de nuestro país. La forma en que manejamos esa insurrección violenta, generalizada, financiada desde el norte, la manera como el pueblo resurgió, resucitó de las propias cenizas como el ave fénix y fue capaz de tres contundentes victorias electorales. Tuvimos tres contundentes victorias, el 30 de julio de 2017, el 15 de octubre de 2017 y el 10 de diciembre de 2017, para activar el poder constituyente, para legitimar el liderazgo regional de todos los estados del país y para legitimar el liderazgo local, municipal, de los 335 municipios del país. Y si fueron tres victorias contundentes contra tres formas distintas de acción electoral, el 22 de abril lo que viene es una victoria total, con la misma contundencia de las tres anteriores. Ustedes lo verán, porque hay una acumulación de deseos, de voluntades, de ánimo. Es lo que se llama la acumulación de fuerzas, que ha ido creciendo con una fuerza subterránea muy grande en la sociedad venezolana. Es el pueblo que mira,
el pueblo que observa, el pueblo que piensa, ese pueblo que está aquí, convertido en camarógrafo, que piensa, que observa, que ve y que está seguro de su destino. Así que estos inicios de año 2018 ha sido de un gran dinamismo. Estamos a 15 de febrero, hoy se están conmemorando 199 años del discurso de Angostura. Para ustedes, corresponsales internacionales, y para quienes me escuchan en el mundo, deben saber que se cumplen 199 años de la instalación del Congreso Constituyente del Orinoco, de Angostura, llamado así, Congreso Constituyente de Angostura. Fue el Congreso que fundó la Tercera República, la República de Bolívar, la bolivariana. Fue el Congreso que fundó Colombia, la grande, la de Bolívar. Fue el Congreso que trazó las coordenadas, pudiéramos decir, inmortales de lo que es la República. El concepto republicano, mero venezolano, mero suramericano, surgió de Angostura, del Orinoco. Y el discurso de Angostura, que fue el discurso de instalación del general libertador presidente Simón Bolívar, fue el discurso que trazó la doctrina republicana de la igualdad, de la libertad, de un gobierno eminentemente justo, eminentemente popular, como es nuestra doctrina. Hoy, 199 años, y nos dice mucho la fecha, y nos dice mucho el tiempo, porque son 199 años, 2 siglos de batallas, 2 siglos de batallas de ideas, de batalla por la verdad de Venezuela, de batalla moral, de batalla física. En aquel tiempo le tocaba a Bolívar, a Sucre y a nuestros libertadores con la lanza, con la espada, con la bayoneta, con el fusil. Hoy nos toca con la idea, con la palabra, con la verdad, con la movilización popular. Hoy nos toca con el voto. Al final los objetivos son los mismos. 199 años, vamos hacia la conmemoración durante todo este año, de aquí hasta el 2019, del bicentenario del discurso de Angostura, del bicentenario del Congreso Constituyente de Angostura. Y llama a todos los venezolanos y venezolanas, a las maestras, a los maestros, a los estudiantes, a la juventud, a asumir la conmemoración de este bicentenario. Una conmemoración, yo siempre lo he pensado, compañeros, cuando vino la era bicentenaria, estamos viviendo la era bicentenaria. Yo siempre pensaba por allá en 1983, que cumplió nuestro libertador 200 años de su nacimiento. Y nuestra generación sentía la tristeza de ver un país postrado, liquidado, dependiente, totalmente dependiente de los gringos. Nos gobernaban los que hoy dirigen la oposición. Y el país no tenía voz propia, pensamiento propio. El país era una secuencia de seguidillas de todo lo que se dictaba de Washington. Y uno decía, tanta gloria contenido en la historia para terminar como esclavos, como súbditos de un nuevo imperio. Esa indignación la llevábamos aquí. Hasta que llegó Chávez. Y luego pensaba de otra forma. Decía, qué gloria tiene nuestro pueblo de poder conmemorar el bicentenario de su independencia del 5 de julio, del 19 de abril y de la era bicentenaria, siendo libre, soberano, con una sonrisa, caminando libre por las calles de Venezuela. Hoy siento eso. Hoy siento que nos llega el bicentenario del discurso de Angostura, que marcó la ruta. Colombianos, venezolanos, panameños, ecuatorianos, peruanos, bolivianos, suramericanos, debemos saber que el discurso de Angostura, un día como hoy, hace 199 años, marcó la ruta de la independencia de lo que es Colombia hoy, Boyacá. La ruta de Carabobo,
la ruta de Bomboná, la ruta de Pichincha, de Junín, de Ayacucho. Marcó la ruta de la emancipación, de la liberación definitiva del yugo español de 300 años. Debe recordarse muy bien esto en Bogotá, en Lima, en Quito, en La Paz. Sé que los pueblos lo recuerdan, en Panamá. Ese inmenso territorio suramericano, amazónico, andino, caribeño, pacífico, centroamericano, que le tocó fundar al libertador Bolívar. Es mucha la historia que tenemos y la llevamos aquí, mira, en el cuerpo aquí, en el alma llevamos nuestra historia. 199 años de esta batalla. Y aquí estamos, mira, de pie y orgullosos de la historia. Nosotros somos portaestandartes, guardianes y custodios de la historia sagrada de Angostura, de Bolívar, de Boyacá, de Carabobo, de Bomboná, de Pichincha, de Junín, de Ayacucho y demás, más. Por eso es tan bonito esta rueda de prensa. Les doy las gracias por la presencia de ustedes. Saben ustedes que tenemos elecciones presidenciales el 22 de abril. Está en pleno proceso de despliegue el cronograma electoral. He recibido la respuesta positiva del Consejo Nacional Electoral y se va a extender hasta el 25 de febrero la inscripción de los venezolanos y venezolanas que viven en el exterior. Ya el consulado en Miami debe estar por abrir sus puertas. Creo que William va de cónsul para allá. Mentira. El vicecanciller de comunicación. Ya el canciller de la República, Jorge Arriaza, que anda en una gira por todo el Caribe, América Latina. Creo que hoy llegaba a El Salvador, la gira de la dignidad, la gira de la verdad. Ha dado las instrucciones precisas para que la comunidad de venezolanos y venezolanas que me lo solicitó en la Florida, en Miami, tenga el consulado abierto a partir de ahora y además pueda ejercer su inscripción electoral. Ya el CNE me ha aprobado, he sido informado oficialmente y está el cronograma electoral en pleno desarrollo. Es un tema muy importante, sé que hay mucho interés de parte de ustedes sobre este tema. Venezuela va a votar en el primer cuatrimestre, Venezuela va a elegir el 22 de abril y estoy seguro que va a ser una fiesta electoral, estoy más que seguro. Venezuela tiene la fortaleza estructural, institucional, política, espiritual para tener unas elecciones buenas, participativas y en paz. Y yo me dispongo a apoyar, le he dado las instrucciones al ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino, y ya está haciendo los preparativos para el despliegue del Plan República. Un Plan República súper especial que va a permitir, como siempre, año tras año, elección tras elección, proteger el sistema electoral, el proceso electoral y garantizarle a los venezolanos el ejercicio pleno de su soberanía, de su derecho al voto y la transparencia y la pulcritud del proceso electoral. Bueno, yo estoy a la disposición de ustedes en esta rueda de prensa, en este Salón Simón Bolívar, bueno, que los acoge, se ven muy bonitos y bonitas ustedes ahí, verdaderamente, es un nuevo estilo de puertas abiertas para que pregunten lo que ustedes quieran. Estoy a las órdenes de ustedes. Presidente, inicia esta rueda de prensa internacional con medios nacionales e internacionales hoy 15 de febrero del año 2018. La ronda de preguntas da inicio con Reuters. Vivian Sequera realiza su pregunta y la escuchamos. ¿Cómo le va? Buenos días. Quería... Reuters. Correcto. Buenos días. Quisiéramos que nos dijera, por favor, cómo va el proceso de renegociación de la deuda externa de Petróleos de Venezuela y de la República que usted anunció en noviembre pasado, y además todo si hay en el gobierno una estrategia para el pago de los intereses de los bonos. Y si en ese proceso de reestructuración, por favor, ustedes han recibido ofertas de grandes inversionistas. Se han mencionado en algunos medios de prensa que estaría el empresario mexicano David Martínez, que incluso habría hecho alguna oferta de compra. Entonces nos gustaría que nos comentara, por favor. Gracias. Bueno, realmente no es el objetivo de esta rueda de prensa. Lo que sí te puedo decir es que el proceso de
negociación, reestructuración y renegociación de los compromisos internacionales de Venezuela va impecable. Va mejor de lo que yo esperaba y aspiraba, lo cual demuestra que fue una decisión correcta. Todos los inversionistas, bueno, están en comunicación con el gobierno, con nuestra PDVSA, y estoy seguro que eso va a tomar cada día que pase un rumbo correcto. Venezuela es un país responsable de todos sus compromisos internacionales. Muy importante recordar que estamos siendo sometidos a una persecución internacional, una persecución contra todo el país, por culpa de las gestiones de Julio Borges, diputado Julio Borges, ante Washington, ante Bruselas. Venezuela está siendo sometida a una persecución implacable contra todas las cuentas de la República. Todas. No hay una sola cuenta que no se persiga el número para cerrarnos la cuenta, para congelarla. Persiguen las cuentas bancarias de los sectores privados. Saben los empresarios que me escuchan que estoy diciendo la verdad. No voy a nombrar a ninguno, porque yo me reúno regularmente con empresarios del país a conversar, a escucharlo. Todos tienen problemas a veces hasta para comprar un boleto, William, un boleto de pasaje para volar de Nueva York a Miami. Presentan, ¿cómo se llama?, la tarjeta de crédito, y le dicen no se les puede vender el boleto. A empresarios, no digo militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela o revolucionarios, no. Verdaderamente se ha desatado una locura de persecución financiera contra Venezuela. Y nosotros, bueno, hemos activado un conjunto de iniciativas para que en Venezuela nada se detenga, para que Venezuela siga haciendo sus compras internacionales y para que Venezuela siga renegociando y reestructurando sus compromisos externos. Lo que te puedo decir es que va muy bien. Bien, la siguiente colega en hacer su pregunta es del diario The Washington Post, Rachel Krieger. La escuchamos. Buenas tardes, presidente. Mi pregunta es, a raíz del anuncio de las elecciones para el 22 de abril y la firma de un acuerdo que la oposición rechazó, se está hablando mucho sobre la posibilidad de un embargo petrolero por parte de Estados Unidos. ¿Qué consecuencias traería y cuál sería su reacción o respuesta a eso? Y tengo una segunda pregunta. Se ha dicho que este año se elevará la producción de PDVSA. Quería ver si me podía aclarar a qué le atribuye usted la caída de la producción y con qué se hará para elevar la producción. Bueno, gracias. Washington Post, Rachel Krieger. ¿Tú eres venezolana? Rachel, bueno, corresponsal de Washington Post. Aprovecho para transmitir sentimientos de condolencias y dolor al pueblo de los Estados Unidos por los sucesos de ayer en la Florida. Sucesos de violencia que dieron como resultado un cuadro dantesco de sangre, dolor, de muerto, que ha conmovido a la opinión pública de los Estados Unidos y podemos decir a la opinión pública mundial. Sentimientos de solidaridad. Y ojalá este mundo pueda superar todas las causas que generan violencia, que generan muerte, dolor, y podamos vivir en un mundo de paz, concentrarnos para vivir en un mundo con una cultura de paz, de convivencia, de respeto a los valores humanos, de respeto al ser humano. Bueno, el Washington Post, segunda pregunta, empiezo por la 2. Venezuela tuvo una merma en el proceso de producción petrolera provocado por un proceso de desinversión y por un proceso planificado para dejar sin recursos al país por parte de gerentes y directivos de PDVSA que están bajo las rejas, están presos, están procesados. En el proceso de investigación y proceso judicial cursa la investigación sobre el plan Exprofeso para hacerle daño a nuestro país, de sectores muy corrompidos, y también por un proceso de desinversión lamentable, producto de decisiones equivocadas que se tomaron en PDVSA.
y que crearon una camisa de fuerza para la inversión necesaria para reponer la capacidad productiva de los pozos. Aunque no es el tema de la reunión, ¿no? de la rueda de prensa exactamente, pero es muy importante la pregunta. Estoy motivado por la pregunta que tú has hecho. Una camisa de fuerza que yo he roto y he creado condiciones nuevas para que la inversión fluya de sectores privados nacionales, de sectores privados internacionales, y pueda ir fluyendo crecientemente con créditos que estamos obteniendo en el exterior para aumentar la producción petrolera. Ya nosotros en el arranque de este año hemos aumentado 250.000 barriles de petróleo nuevos en los márgenes de la cuota fijada por la Organización de Países Exportadores de Petróleo, respetando la cuota de la OPEP, que fue la otra circunstancia también impactante para lograr el equilibrio del mercado petrolero, que fueron las cuotas que la OPEC, junto a los países productores no OPEC, nos autoimpusimos para lograr lo que hemos logrado, un equilibrio básico del mercado petrolero. Los planes de producción con estas nuevas medidas que permiten el flujo de inversión en capital y de incorporación de equipos nos va a permitir, respetando las cuotas de la OPEC, aumentar la producción y llevarla al nivel que tenemos que llevarla. Sobre la primera pregunta, el embargo petrolero anunciado por la prensa estadounidense y sugerido por el secretario de Estado Rex Tillerson, eso es una medida ilegal a la luz del derecho internacional. Es una medida inconveniente a la luz de los intereses de los Estados Unidos y de Venezuela. Y es una medida que no debería tomarse en los Estados Unidos. Sería uno de los errores más grandes en política internacional que cometería el presidente Donald Trump. Yo no sé si al final tendrá algún asesor que le abra la luz del entendimiento. Venezuela, en todo caso, no depende de un embargo petrolero de Estados Unidos. No dependemos hoy ni dependeremos mañana. Si ellos tomaran algún tipo de medidas extras, como las que está pidiendo Julio Borges y la derecha venezolana contra el petróleo venezolano, ya nosotros responderíamos. Y tenga la seguridad, se lo digo con mucha humildad, pero con mucha firmeza, que Venezuela no se quedaría de brazos cruzados. Venezuela tiene mercados internacionales para su petróleo y nosotros agarraríamos nuestros barcos y nos iríamos para otro destino. Eso sí, lamentando mucho que se haya cometido un error que le va a costar en la carrera política a Donald Trump si lo toma. Así te lo digo desde ya. La siguiente pregunta la formula Liz Flores, por Venevisión. Buenas tardes, presidente. En principio, tomando en cuenta que existe un derecho de libre determinación de los pueblos a nivel internacional y un principio de no intervención en asuntos internos, yo quisiera preguntarle, ¿cuál es su reflexión en torno a los pronunciamientos que han hecho desde Europa, Estados Unidos, desde los países latinoamericanos, incluyendo el Grupo de Lima, también se pronunció ayer, con respecto a la situación interna de Venezuela? Usted acaba de señalar que existe violación del derecho internacional. Desde el punto de vista jurídico, ¿qué alternativas tiene Venezuela o su gobierno para exigir que se respete todo lo relacionado con el principio y los derechos que tiene cada país de tomar sus propias decisiones? ¿A qué instancia puede acudir el gobierno venezolano, tomando en consideración que usted señala que se está violando el derecho internacional? Eso por un lado. Por la parte económica, yo quisiera preguntarle qué análisis hace su gobierno con respecto a la situación de los precios de los productos, tomando en consideración que la Asamblea Nacional Constituyente ya ha venido aprobando unas leyes en el área económica justamente para superar los desequilibrios y las distorsiones que se vienen presentando en el mercado local, que si bien el gobierno nacional está distribuyendo alimentos a precios económicos a través de los CLAC, no es menos cierto que los venezolanos se ven afectados por este incremento diario de los precios de los productos, a los cuales usted ha señalado que tiene un componente electoral.
qué puede hacer su gobierno para lograr estabilizar los precios de los productos. Por otra parte, la última pregunta, presidente. Quisiera una reflexión suya con respecto a la situación que se viene presentando con los venezolanos que están en el exterior. Hemos visto a través de las redes que están sufriendo discriminación, agresiones, atropellos, maltratos. Y también quisiera un mensaje usted como primer magistrado nacional, como máxima autoridad del país. ¿Qué le dice usted a aquellos venezolanos que están pensando irse del país y que corren riesgo de que sean maltratados en otros países como están pasando actualmente? Incluso también quisiera que comentara algunas informaciones que se han difundido, que se han establecido alguna comparación, diciendo que la salida de venezolanos hacia el exterior dan una cifra de 3 millones de venezolanos que supuestamente han salido, no sé si es una cifra oficial, pero con respecto a esto, se está estableciendo, se ha comparado la salida de venezolanos del país con la situación de refugiados en otros países. Quisiera una reflexión suya sobre estos temas. Bueno, muchas gracias, Liz Flores de Venevisión. Empiezo otra vez por la pregunta última, la pregunta número 3. Sobre Venezuela, bueno, ustedes saben, hay laboratorios mediáticos que tratan de presentar una situación que ya han aplicado a otros países. Esta situación afecta efectivamente a sectores de la población. Efectivamente hay un grupo de venezolanos que se han visto afectados por esta campaña. Algunos se han visto tentados a salir del país. Es su derecho, tienen la libertad y se han ido a otros destinos. El número es muchísimo menor a las cifras que tratan de posicionar algunos presidentes del grupo de derecha antivenezolano, llamado Grupo de Lima, porque tratan de presentar ante los medios de comunicación que hay un éxodo masivo. Por favor, cuando sabemos que uno de los países que más problemas tiene, lamentablemente lo digo, en este sentido de desplazamiento interno e internacional, ha sido y es Colombia. Colombia tiene 10 millones de ciudadanos fuera de su país, 10 millones de un país del tamaño de Colombia. En Venezuela hay 5.600.000 colombianos. Creo que la cifra pudiera ser más. Quienes me escuchan, me ven o por televisión, nos escuchan por radio, nos ven por las redes sociales, por Facebook Live, Periscope, Twitter, Instagram, deben saber que si uno va para Maracaibo, o a Cumaná, o a Del Tamacuro, o vas a Petare, te consigues decenas de colombianos. O miento, compatriotas venezolanos presentes. Te encuentras colombianos en cualquier oficina de trabajo. Seguramente aquí entre los camarógrafos, si hiciéramos una encuesta, aparecería 30% de personas colombianas. Y llegan todos los días nuevos. Ahora, sobre eso nadie ha hecho una campaña. Ninguna emisora de televisión, ni hemos visto declaración de nadie. Nosotros recibimos refugiados permanentes. Consta en ACNUR, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, como Venezuela año tras año tiene una conducta ejemplar en recibir refugiados. Ahora, ¿qué le diría yo, Liz? Venezuela es el mejor país del mundo y se está comprobando. Y esto no significa hablar de ningún país o hablar mal, no. Significa que nosotros, mira, tenemos un país especial, hermoso. Yo sé de casos, porque me lo han contado a mí personalmente, Liz. Yo estoy pendiente de todo. Sé del caso de una persona que se fue para España. Habló conmigo, porque yo me enteré del caso y lo llamé. Vendió el apartamento que tenía en La Castellana. Vendió el apartamento en Margarita. Y se fue porque me voy de esta dictadura, dijo. Venezolano. Y se fue a Madrid. Y cuando llegó allá tenía que pagar
la luz bien cara, el gas bien caro, tenía que pagar impuestos hasta terminar, tenía que pagar una gasolina al precio de euros internacionales, etcétera, etcétera. Y además tenía que pagar un alquiler para medio vivir en las condiciones que vivía aquí en Venezuela. Al final, al pasar el tiempo, terminó viviendo alquilado en un barrio en las afueras de Madrid, me cuenta él, y contaba un euro detrás del otro para pagar el alquiler. Y un día, llorando en su habitación, decidió: me regreso a mi país, y se regresó. Sigue siendo opositor, porque es muy opositor, muy. Es de los que ponen las banderas al revés, me dijo él. Presidente, yo soy de los que pongo la bandera al revés. Y no hagas eso, le dije yo. Pero descubrió que Venezuela es Venezuela, para nosotros los venezolanos, para nosotros pues. No quiero hablar o referirme de forma despectiva, como hacen de Venezuela en el exterior, de ningún país. Venezuela es Venezuela, ¿vale? Esto es nuestra hermosa patria y tenemos que construirla nosotros, convertirla en un paraíso de convivencia, de armonía, de felicidad. Mira los carnavales. Aquí no te cobran ni medio para ponerte tu disfraz y salir a bailar las mejores orquestas del mundo. Ve a hacer eso en otras partes. Sé de otra persona, una muchacha, clase media popular, la puedo llamar. Hizo lo mismo, ¿vale? Vendió el apartamento en Caricuao y se fue a Panamá y se encontró con la campaña contra los venezolanos en Panamá. ¿Y quién alenta la campaña contra los venezolanos en Panamá? La prensa de derecha, aliada de la MUP, aliada de Julio Borges. Y se sintió en carne propia la discriminación de esa prensa de derecha y de sectores allá, no del pueblo panameño que nos ama, de sectores de la derecha. Una campaña xenofóbica. Al pasar de 6 meses vino, como me dijo ella: presidente, vine arruinada, ¿oyó? Me dijo, ya sé lo que es la vida y mi país no lo cambio por nada, me dijo. Sigue siendo opositora, no la pude convencer. Y sé otro caso que se fue a Bogotá. En Colombia se ha desarrollado una campaña xenofóbica anti-venezolana, anti-bolivariana, que no tiene parangón en 200 años. Yo rechazo las campañas xenofóbicas anti-venezolanas de la derecha regional, de la derecha internacional, de la prensa mundial contra los venezolanos y venezolanas. Y he dado orientaciones a la Cancillería, a todas las embajadas y consulados, de prestar apoyo especial, sobre todo ahora que abrimos la inscripción electoral. Ahí se va a ver el número de venezolanos realmente que están en el exterior, porque la inscripción electoral además va acompañada de un proceso de inscripción consular para el apoyo a los venezolanos en el exterior. Apoyar. Si son 2 venezolanos, hay que apoyarlo. Si es 1 millón, hay que apoyarlo. Lo que sea, hay que apoyarlo. Son nuestros compatriotas. Y que sepan los venezolanos y venezolanas que nos escuchan en el exterior, que aquí tienen su tierra, aquí tienen a un pueblo, aquí tienen su familia, aquí tienen a nuestra Venezuela. Un país inigualable, en calor humano, en solidaridad. Los que han vivido en el exterior sabemos, porque yo viví en una etapa, sabemos que es chévere ir para acá y para allá, pero que cuando uno llega aquí es nuestra patria. Hay que cultivar el amor a Venezuela, los valores de los venezolanos. Y a los venezolanos les digo, levanten la frente y defiendan donde estén en cualquier lugar del mundo su derecho a la dignidad y el respeto a nuestra condición de hijos de Simón Bolívar, de esta patria hermosa que amamos, que se llama Venezuela. Espero que haya complacido parte de tus expectativas con esta pregunta. Es un tema importante que hay que debatirlo de puerta abierta, con plena libertad. Ya va, no, quedan 2 preguntas. Quedan 2 preguntas porque Liz Flores de Venevisión hizo 3 preguntas sobre el tema de los precios, el tema más delicado que tenemos de la guerra económica hoy por hoy. Y los afecta a todos ustedes, nos afecta a todos.
hay instrumentos y armas para controlarlo. Estoy convencido de lo que voy a decir. Pero para salir de esta etapa de la guerra económica contra los precios, tenemos que ir a las elecciones y ganar las elecciones. Yo se lo he prometido y me he comprometido con Venezuela. Y lo he dicho, como que me llamo Nicolás Maduro Moros. Salimos de las elecciones victoriosos y yo les garantizo la estabilidad, el equilibrio económico, el equilibrio comercial, el equilibrio de los precios, y vamos a una etapa de prosperidad económica. Estoy convencido de eso. Estoy convencido de eso, porque va a venir una nueva etapa que en el corto y mediano plazo nos va a permitir estabilizar una nueva economía. Estoy seguro de eso. Mientras llegamos allí, sigamos haciendo esfuerzo con la ley de precios acordados, con el SUNDE. Sigamos haciendo esfuerzo con los CLAP, que fuera de la familia venezolana si no existieran los CLAP, que hay que mejorarlo. Hemos descubierto corrupción y robo. En estos días descubrimos que nos estaban robando 1 millón de CLAP. 1 millón. Jue la gran madre de esta gente. ¿Ah? 1 millón de CLAP. El CLAP, ustedes saben, lo vendemos en 25.000 bolívares. Tiene 24 productos. El CLAP en el mercado capitalista especulativo de guerra económica de la calle costaría 1 millón de bolívares. William, más o menos, ¿verdad? Más, ¿verdad? ¿Cómo que tú llamas el chavismo ese de Twitter? Saca la cuenta. 25.000 bolívares a 1 millón o más. ¿Quién hace sacrificio? ¿Quién le lleva el mercado a su casa a la gente? Maduro, la revolución. Y descubrimos 1 millón de cajas nos estaban robando y estaban bachaqueando los productos en varias ciudades del país. Es una batalla contra 1000 demonios de 1000 cabezas, pero aquí estoy para darla. Estoy aquí para darla. Y estoy seguro que, bueno, también con los bonos, el sistema de bonos. Ya mañana tengo un evento para hacerle un balance al país sobre el sistema de bonos Hogares de la Patria, que va a cubrir 4 millones de hogares. Ya pasamos el 1 millón de hogares. Eso es a corto plazo, ya a cortísimo plazo. El sistema de bonos para las mujeres embarazadas, ya pasamos las 150.000, vamos rumbo a las 350.000. El sistema de bonos para las personas con alguna discapacidad, el bono José Gregorio Hernández. El sistema de bonos para la juventud, para los estudiantes. Y eso va, mira, completando un sistema de protección especial para la guerra económica, que complementa. Mira, nosotros en Venezuela, el año pasado el desempleo fue de 6% la cifra. Bajo, 6%. Quiere decir el 94% de las personas tienen empleo, o sea, tienen un ingreso. El 60% de las personas que tienen empleo es empleo formal, protegido, pues, con el HCM, esas cosas que ustedes saben. El 40% tiene el empleo informal, pero tienen derecho a la educación pública gratuita, a la salud pública gratuita, derecho a la vivienda, etcétera, etcétera. Es otro país. Ahora, el trabajador tiene un ingreso, ¿verdad? ¿Cuánto ganas tú? 1 millón de bolívares. ¿Cuánto cobras quincenal? 200.000. Y cuando le llega el bono de 700.000, o a la mujer que es jefa de la casa de él le llega el bono de 1.200.000, y al hijo le llega de 700.000. El sistema de bonos creado por el Carnet de la Patria es milagroso y es un sistema de acompañamiento, de protección. Abrazamos a nuestro pueblo. Por eso el milagro de la Revolución Bolivariana. Vamos a lograr la estabilidad, el equilibrio económico y la prosperidad, lo vamos a lograr. Es la tarea de todos, no es la tarea solo de Maduro, pero yo me comprometo de primero. Y sé que después del 22 de abril lo que viene es un proceso de expansión. Yo les dije a ustedes, después del 30 de julio viene la paz, con la elección de la constituyente, y la paz se hizo, ¿verdad? Hoy les digo, después del 22 de abril, hermanos y hermanas, viene la paz económica, la estabilidad económica, y la vamos a lograr. Y vamos a hacer de nuestro país una Venezuela bonita, mejor de la que tenemos. Así te digo, Liz.
Y la tercera pregunta, que fue la primera, es sobre el autodenominado alias Grupo de Lima. Los historiadores tendrán que escribir esta etapa y quedarán registrados en la historia de la indignidad los presidentes y cancilleres que formaron este bodrio llamado Grupo de Lima. Es un grupo que existe y no existe, que saca comunicados y que pretende que lo que ellos sacan sean órdenes para que nosotros en Venezuela las cumplimos. No, en Venezuela mandamos a los venezolanos, no manda el Grupo de Lima, no manda Pedro Pablo Kuczynski ni Santos. En Venezuela manda el pueblo, las instituciones, los venezolanos. En Venezuela hay un presidente y se llama Nicolás Maduro, no Juan Manuel Santos. Para bien o para mejor. Así que ellos se irán secando. Son los gobiernos más impopulares del planeta. Pero Pablo Kuczynski tiene menos de 2 años en el poder y tiene 75% de rechazo. Y de acuerdo a las encuestas en Perú, el 56% de los peruanos quiere que renuncie, que se vaya. Kuczynski tiene dificultades para hablar español. Juan Manuel Santos sale de la presidencia de Colombia con 80% de rechazo popular. Mauricio Macri tiene 66% de rechazo popular en Argentina. Son los gobiernos más antipopulares, los gobiernos capitalistas de la oligarquía de la región. Y para mí es un honor que la oligarquía de la región haga lo que hace contra mí. Tengo un escudo, la bendición de Dios, las oraciones del pueblo. Y Venezuela ha salido adelante. Venezuela no depende del Grupo de Lima para nada. Gracias a Dios tenemos un país total y absolutamente independiente. Y así debemos mantenerlo. Fíjense ustedes la polémica que se ha dado por la Cumbre de las Américas. Que se pongan de acuerdo, ¿vale? El gobierno del Perú. Yo tengo aquí varias cartas que me han llegado. Ayer, ¿a qué hora, ministro? A las 4 de la tarde. Pónganse de acuerdo. A las 4 de la tarde llegó al Palacio de Miraflores esta carta de Pedro Pablo Kuczynski invitándome a la Cumbre de las Américas. Pónganse de acuerdo. Ellos quieren repetir con Venezuela el maltrato que le dieron a nuestra hermana Cuba. Pónganse de acuerdo. Los tenemos locos, ¿vale? Están como locos. Recuperen la sindéresis. Yo inclusive me atrevo a lo siguiente. Yo ratifico y estoy de acuerdo con la propuesta del presidente Evo Morales. Si ustedes quieren hablar de Venezuela, hablemos de Venezuela y hablemos de América del Sur y de América Latina. Yo le digo al presidente de Argentina, Mauricio Macri, con los que tengo diferencias absolutas, convoque, atrévase, no me tenga miedo, presidente Macri. Convoque como presidente de UNASUR a una cumbre de los países de UNASUR y yo voy a esa cumbre y nos vemos las caras. Y voy a defender la verdad de Venezuela. Convoquen una cumbre, ¿me tienen miedo? ¿No me quieren ver en Lima? Me van a ver. Porque llueva, truene o relampaguee, por aire, tierra o mar, llegaré a la Cumbre de las Américas con la verdad de la patria de Simón Bolívar y de Antonio José de Sucre. Allí llegará la verdad de Venezuela a la Cumbre de las Américas. Tengan la seguridad de eso. ¿Y por qué me tienen miedo? Vamos a reunirnos. No aguantan las verdades nuestras. Yo no le tengo miedo a ustedes. Restablezcamos las relaciones de respeto, de comunicación, las relaciones diplomáticas. La llegada de la derecha a los gobiernos del continente significó que se impuso una intolerancia, un racismo ideológico contra Venezuela y la revolución bolivariana. Así lo digo, un racismo ideológico, si cabe el término. Vamos a desarrollar el concepto, un racismo ideológico. Se impuso una intolerancia.
O se hace lo que dicen ellos, o uno no está invitado, o uno se va, o uno es perseguido por ellos. Por favor, América Latina es diversa y debemos aprender a convivir en la diversidad de las culturas, de las ideas políticas y de las ideologías existentes, producto de las luchas de nuestros pueblos de todos estos años. Debemos aprender, reaprender. La derecha tiene que reaprender, hacer el curso básico de tolerancia política, de democracia, de tolerancia ideológica. Señor Santos, el señor Kuczynski, el señor Macri tienen que hacer el curso básico de democracia y tolerancia ideológica y política. No digo Temer, no, de Temer no digo nada porque Temer no es presidente electo. Temer es un usurpador de la presidencia de Brasil. Yo le digo a Temer lo mismo que le dijeron las garotas en el Carnaval de Río, fora Temer, es lo único que se le puede decir a Temer. Elecciones en Brasil democráticas, libres y soberanas. Así eso es lo que puedo yo expresar sobre esta gente y espero que más temprano que tarde se restablezcan relaciones de respeto en todo el continente. Yo creo en eso, en las relaciones de diálogo, comunicación y respeto. Presidente, ahora escuchamos por Rusia Today a Erika Ortega Sanova. Presidente, quería consultarle sobre un asunto de los cuales ha hablado, entre otras personas, el intelectual Noam Chomsky, también el ex senador republicano Ron Paul, específicamente sobre aquellos jefes de Estado y de Gobierno que han osado a plantear una alternativa al petrodólar. En ese sentido, hemos visto en los últimos meses cómo usted ha decidido hacer el intercambio comercial del petróleo venezolano en una moneda alterna. E incluso estamos de alguna forma promoviendo los llamados petros, criptomoneda venezolana, para hacer ese intercambio. Lo ha planteado incluso hasta los países de la OPEP. Yo quería saber qué escenario le espera a Venezuela tomando en cuenta esa situación. En segundo lugar, la oposición no termina de definir si va o no a las elecciones del próximo 22 de abril. Usted ha dicho que llueva, truene o relampaguee, esas elecciones se van a producir. En el caso de que la oposición no se presente, quisiera saber cómo le explicamos al mundo que en Venezuela esa situación se lleve a cabo. Y por último, la situación con Colombia. El día de ayer usted ofrecía unas declaraciones del Tribunal Supremo de Justicia diciendo que veía con buenos ojos el hecho de que por fin el presidente Santos tomara en serio la seguridad de los más de 2.200 kilómetros que hay de frontera en común. Sin embargo, ese despliegue militar de más de 1.200 soldados en esta última semana coincide con la visita, digámoslo así, de Kurt Tiet, el jefe actual militar del Comando Sur de los Estados Unidos para este hemisferio. Yo quería saber cuál es su posición al respecto. Muchas gracias. Vamos a empezar por la 3 también. Sin lugar a dudas, la visita del presidente Santos a Cúcuta, el despliegue de fuerzas militares en la frontera, sin lugar a dudas, tiene que ver con la visita del secretario de Estado Rex Tillerson y del jefe del Comando Sur. Colombia, así me lo ha aceptado a mí el presidente Santos en las conversaciones privadas. Colombia, en su política exterior, está subordinada a los intereses de los Estados Unidos y del imperio norteamericano. Él me lo acepta. Él me dice a mí en las reuniones, me lo dice muchas veces. Usted sabe que mis amigos son los del norte. Ellos son los que mandan. Es lamentable que un país fundado por Bolívar haya caído en manos de gente que sencillamente pone su tierra al servicio de extranjeros y de un imperio. No tengan ninguna duda que eso fue así. Fue la secuencia directa. Visita de Tillerson, visita del jefe del Comando Sur y acción de Santos. Ahora, yo pensando bien sobre lo que Santos anunció, comencé a analizarlo con mucha seriedad.
y dije, bueno, a pesar de que la motivación y la causa sea infame, se le puede dar la vuelta y conseguir una oportunidad para la seguridad de la región. Y me parece que es así. Y me parece que es así porque además en Colombia, en filas militares, hay conciencia de la necesidad de paz con Venezuela. En filas militares colombianos no quieren un conflicto y no se van a prestar a un conflicto con Venezuela. Me consta firmemente que en filas militares colombianas respetan la soberanía de Venezuela. Así que por eso saludé, Erika, que por fin el presidente Santos, ya al final de su gobierno, se haya ocupado del norte de Santander, se haya ocupado de Cúcuta. Y en su territorio desplieguen más policías, más militares, muy bien. Por eso planteé, el ministro Padrino llamó ayer al ministro Villegas de Colombia y se pusieron de acuerdo para en el fin de semana, van a fijar la fecha para el encuentro binacional entre los ministros de Colombia y de Venezuela para establecer un plan de paz y seguridad para toda la región fronteriza, sobre todo del Táchira, de manera muy especial. Creo que es la forma de actuar. Nosotros tenemos un despliegue de fuerzas militares y policiales en la frontera gigantesca. 10-1, pudiéramos decir. Por cada 10 funcionarios militares y policiales que tiene Venezuela en la frontera, Colombia tiene 1. Pero eso ha sido de años y años, porque nosotros hemos sido víctimas ¿de qué? Del paramilitarismo. Hemos sido víctimas de los ladrones de carros. ¿Se acuerdan cuando se llevaban los carros para allá? Hemos sido víctimas de los traficantes de drogas, narcotráfico. Hemos sido víctimas de la guerra colombiana. Hemos sido víctimas y somos víctimas del tráfico de gasolina, del tráfico de productos, del robo del billete físico. Somos víctimas de toda la criminalidad de la frontera que viene desde Colombia. Y hemos tenido que desplegar 1, 2, 3, 4, 5 planes permanentes para la seguridad de la frontera. Por eso le di la vuelta a la cosa y me pareció una oportunidad. Una oportunidad. Y además me parece que con un poco de sensatez, presidente Juan Manuel Santos, me dirijo a usted personalmente, con un poco de sensatez, usted y yo pudiéramos ver un plan especial elaborado por nuestros ministros para incrementar la seguridad fronteriza. Usted como presidente de derecha, capitalista, ya de despedida en Colombia, y yo como presidente bolivariano, revolucionario, socialista y chavista de Venezuela. Usted allá en la extrema derecha, yo aquí en el centro de una izquierda revolucionaria, bolivariana. ¿Estamos obligados? ¿O es que ustedes creen que existe una maquinita para programar la separación de Colombia y Venezuela y poner a Colombia más al norte y a Venezuela más al sur? Eso existe, ¿no? Pasarán 1000 años y Colombia estará allí y Venezuela estará aquí y seremos países hermanos. Estamos obligados por la historia, por la geografía, por nuestros pueblos y por Dios estamos obligados a oírnos, a comunicarnos, a entendernos y a trabajar por la paz. Yo lo dije ayer, no existe imperio en este mundo que acabe con la historia común de Colombia y Venezuela, ni que vaya a perturbar la paz que está en el corazón del pueblo colombiano y en el corazón del pueblo venezolano. No existe. Estoy seguro de eso, total y absolutamente. Así que, fíjense, yo recibí una carta del presidente, aquí la traje también. Presidente de Colombia me invita a ir a Colombia. Para conversar algunos temas que tienen que ver con nuestra región. Presidente Juan Manuel Santos, para hablar estos temas necesitamos comunicación, respeto, paz. Eso es lo que yo quiero. Yo amo al pueblo de Colombia.
nosotros amamos a Colombia, profundamente. Profundamente amamos a Colombia. Yo lo puedo decir. Yo no sé si el presidente Santos ama o no a Venezuela. Por las acciones que él toma contra los venezolanos en Colombia, creo que los odia. Y se lo voy a decir cuando lo vea. Si llego a ver al presidente Santos, le voy a reclamar férreamente por sus expresiones xenofóbicas y de odio contra el pueblo de Venezuela. Ahora, es el presidente de Colombia, yo tengo que hablar con él y decirle las verdades nuestras. Y también le voy a decir que yo amo al pueblo de Colombia, como siempre se lo he dicho. Yo amo más al pueblo de Colombia que el presidente Juan Manuel Santos, estoy seguro de eso. Respeto más al pueblo de Colombia que el presidente Juan Manuel Santos. Y con esto no lo ofendo, sencillamente es una cuestión de sentimientos, de amor. Así son los sentimientos, pues. Así que yo aspiro que muy pronto se dé estas conversaciones directas con los ministros y podamos tener un plan integral de paz, seguridad para toda la frontera, especialmente para la frontera del Táchira. Presidente, así finaliza esta primera ronda de preguntas con medios nacionales e internacionales asistentes al Salón Simón Bolívar en el Palacio de Miraflores. Y nos disponemos a escuchar también a quienes se conectan a través de esta rueda de prensa internacional, colegas de medios extranjeros y también, por supuesto, representantes de otras instancias. Comenzamos con Fred Mills, profesor de filosofía de la Bowie State University desde el estado de Maryland, Estados Unidos. Escuchamos de inmediato su interrogante. Soy Fred Mills, profesor de filosofía en la Universidad Bowie State en el estado de Maryland, los Estados Unidos. Mi pregunta es, dado la situación de que los Estados Unidos quiere reimponer la doctrina Monroe y restablecer su hegemonía en toda la región, pero en una situación donde ya existe un mundo multipolar, ¿qué esperanza tiene o qué expectación tiene que se puede mejorar las relaciones entre la República Bolivariana de Venezuela y los Estados Unidos? Bueno, esta pregunta que recibimos de Maryland, los Estados Unidos, del intelectual y profesor universitario Fred Mills, es muy importante. Yo siempre tengo esperanza y siempre trabajo con mucha certeza porque la diplomacia se imponga al conflicto. Yo siempre estoy trabajando, siempre. Desde los Estados Unidos de Norteamérica se trata de imponer la doctrina Monroe, nuevamente, 200 años después. Fue Bolívar en tiempos como este, hace 199 años, que dictó la pauta de la doctrina bolivariana, la unión en la diversidad, en un solo bloque de fuerzas de América Latina y el Caribe. Antes la América meridional, antes la América hispana. Fue Bolívar que buscó la unión en una sola gran potencia de toda América, frente a la doctrina que ya Monroe esgrimía desde las antiguas 13 colonias, desde por allá, desde Massachusetts, Washington, Filadelfia, Baltimore, alrededor del río Delaware, de América para los americanos. Pero ellos dicen América para ellos, porque para ellos americanos son solo ellos, a los supremacistas estadounidenses. Ellos creen que América es Estados Unidos y lo demás, ¿qué somos? ¿Qué somos los demás? Americanos del sur, latinoamericanos nos llaman ahora, caribeños. No hay posibilidad de que se imponga la doctrina Monroe, ni por las buenas ni por las malas, ni por la fuerza ni por el engaño, como decía el Libertador. No van a imponer la doctrina Monroe, no la van a imponer. América para los americanos, decimos nosotros, sí, para los americanos del sur, para los venezolanos, para los colombianos, para los argentinos, para los brasileños. Cero doctrina Monroe. Aquí lo que se va a desarrollar, profesor Fred Mills, es la doctrina bolivariana, la doctrina libertaria de América Latina y el Caribe. Yo seguiré buscando a todas las instancias del poder de los Estados Unidos
espacios para el diálogo, para que se nos escuche. Lo he dicho a muchos visitantes que han venido de Estados Unidos, que recibo regularmente. Venezuela es un país democrático, libre, constitucionalista. El trato que nos está dando el gobierno de los Estados Unidos es un error político, estratégico y diplomático. Y yo espero que más temprano que tarde se puedan abrir mecanismos de comunicación respetuosa entre el poder de los Estados Unidos y el poder bolivariano de Venezuela, el gobierno de Venezuela, pueblo de Venezuela. A eso aspiro. La doctrina Monroe está seca, se secó en la historia, no vuelve más. Bien, agradecemos al profesor Mills, profesor de filosofía, por su interrogante desde Maryland, Estados Unidos. Y ahora escuchamos la interrogante de la colega periodista Annalise Borges, periodista de TRT World, canal turco. Adelante. Señor presidente, Venezuela va a celebrar elecciones en abril, pero la oposición todavía no anunció si va a participar a estas elecciones. ¿Usted piensa que deben seguir adelante con este proceso mismo sin ellos? ¿Piensa que sería un proceso democrático sin la participación de la oposición? Bueno, muchas gracias a la periodista del canal TRT, canal de Turquía. Un saludo al pueblo de Turquía, que admiramos y apreciamos tanto. El 22 de abril de este año en Venezuela hay elecciones. Preguntaba también la periodista Erika Farías, te iba a decir, Erika Ortega Sanoja, y ahora pregunta la periodista Annalise de la televisión turca. Si la oposición no se inscribe, ¿qué va a pasar en Venezuela? Va a haber elecciones. Y va a haber un presidente electo, legítimo, que va a gobernar el país hasta el año 2025. Eso es lo que va a pasar. No es la primera vez. Hemos tenido una oposición que improvisa y que le va mal, sobre todo cuando improvisa. Una oposición que cuando pierde las elecciones, evidente, público, grita fraude. Una oposición que solo reconoce cuando gana. Y ahí sí tenemos que salir nosotros a reconocer. Ha ganado la oposición, por favor, respeto. Una oposición cuando sabe que va a perder unas elecciones, se retira. No es la primera vez. Debe saber la periodista turca que en el año 2005, a una semana de las elecciones parlamentarias de diciembre de 2005, cuando las encuestas señalaban que el movimiento Quinta República y las fuerzas del comandante Chávez iban a tener una gigantesca victoria, la oposición, sin razón de ningún tipo, anunció en una rueda de prensa que se retiraba de las elecciones parlamentarias. Recuerdo que fue Ramos Alú quien lo anunció. ¿Qué pasó? Hubo elecciones parlamentarias. ¿Qué pasó? Se eligieron los diputados. ¿Qué pasó? Los diputados tuvieron su periodo 2005-2010, sacaron las leyes, resoluciones, legislaron y el país continuó su rumbo. Y luego la oposición salió diciendo: Julio Borges, cometimos un error al retirarnos de las elecciones parlamentarias. Esa es la historia que hemos vivido. En el año 2017, ¿qué pasó? Tres cosas. La primera elección, el 30 de julio, le ofrecimos todas las garantías para que participaran. Hasta el último día estuvo nuestro jefe de negociación, Jorge Rodríguez, conversando con ellos para que participaran. Estuve dispuesto a suspender, a prorrogar la fecha de las elecciones para que participaran. ¿Y qué dijeron ellos? No participamos en la constituyente. Ellos hubieran sacado un porcentaje grande de constituyentes, pero cometieron el error. Ustedes saben por qué, porque le vino la orden de Washington, le vino la orden de Santos en Bogotá, constituyente no. Cometieron un error. Después, cuando era evidente que ya la decisión era no participar, yo les dije: bueno, yo
propondría a la constituyente que por el método de cooptación incorpore entre 80 a 100 constituyentes elegidos por la oposición, para que la oposición tenga voz y participación en la constituyente. Y dijeron, nos gusta la idea, nos gusta la idea. Y estuvieron con nos gusta la idea hasta el último segundo que dijeron, no tenemos permiso. Esa fue una conducta. ¿Y qué pasó? 30 de julio, 8.300.000 votaron, compatriotas. Se eligió la constituyente. Y ¿dónde está la constituyente? Legislando. Y va a ser su constitución. ¿Dónde está la constituyente? Mandando, funcionando. Luego se convocó la elección del 15 de octubre de gobernadores. Y ellos dijeron, vamos a participar. Aplaudimos. Muy bien. Excelente. El mismo Ramos Alup, candidato frustrado por ahora, dijo Henry Ramos Alup, candidato frustrado, no le han dado el green card todavía. No le han dado el green card. Creo que no se lo van a dar. Bueno, Ramos Alup dijo, vamos a las elecciones. Y se inscribieron todos unitariamente. Inscribieron candidatos únicos en todos los estados, en los 23 estados. Y Ramos Alup dijo, vamos a ganar las 23 gobernaciones. Está bien, es un buen ímpetu salir a ganar. El resultado verdadero, ¿cuál fue? Nosotros de 23 gobernaciones tenemos 19 gobernaciones, sacamos el 54% del voto nacional, modestamente, con el voto consciente y amoroso del pueblo venezolano. Eso lo vivimos hace poquito, apenas unas semanas atrás. El sistema electoral con el cual se eligió la Asamblea Nacional, el sistema electoral con el cual se eligieron los gobernadores que ellos tienen en Anzoátegui, Nueva Esparta, Mérida, Táchira, el mismo sistema. Luego vino la elección convocada para el 10 de diciembre, ¿y qué hicieron? Más o menos lo que está pasando ahora. Una parte, como se dieron cuenta que no tenían posibilidad de ganarnos las elecciones municipales, entonces una parte dijo, forfeit, no voy. Como que fuera válido uno retirarse. Se retiran ellos y nos dejan el espacio libre, y nosotros vamos con responsabilidad. Se retiraron una parte, otra parte participó. Resultado, 335 alcaldías del país, 308 están hoy bajo la conducción de un alcalde bolivariano, de una alcaldesa bolivariana. Ese es el resultado. Sacamos el 70% de los votos emitidos. Claro, una parte de ellos se había retirado, no nos caigamos a coba. Pero fue una votación sólida, sólida. No recuerdo cuántos millones el voto nacional, Jorge. Más de 6.500.000. 70% de los votos emitidos. Pero el número de votos. Agarré fuera de base a Jorge Rodríguez. 6.500.000 votos. Aproximadamente. Voto duro. ¿Qué va a pasar ahora? Esperemos. No juguemos adelantados. Yo he dado y nosotros hemos dado todas las garantías en el acuerdo de República Dominicana. Ellos no quisieron firmar a última hora, a pesar de que era un acuerdo escrito conjuntamente y consensuado. Ahí están las garantías. Yo pude haber dicho no firmo, ¿verdad? Si tú no firmas, yo no firmo. Y hago lo que yo quiera. No. Yo dije, puse mi palabra, yo tengo palabra. Firmo el documento y lo cumplo. Y lo estoy cumpliendo. Es más, puedo decir que estoy sobrecumpliendo el acuerdo de República Dominicana. Y estamos dando amplias, absolutas garantías de inscripción de electores, 10 días a nivel nacional, 15 días a nivel internacional. De observación electoral, que venga la observación electoral de la Secretaría General de la ONU, de América Latina, del Caribe, etcétera, etcétera, del mundo. Todas las garantías que de por sí ya nuestro sistema electoral tiene ampliamente. Saben ustedes, quizás en el mundo puedan manipular sobre el sistema electoral venezolano, pero nosotros que somos votantes asiduos sabemos que es un sistema electoral seguro.
auditable, auditado, confiable, transparente, con la máxima tecnología, inviolable, sabemos, ¿verdad? Se le han dado todas las garantías. Aquí está el documento, miren, yo me traigo mis cosas, aquí está el documento, aquí están todos los esfuerzos que hice y voy a seguir haciendo para el diálogo. Yo creo en el diálogo, creo en la palabra, creo en la comunicación, en los acuerdos. Aquí está, más de 400 llamados al diálogo. Y luego aquí están todos los documentos, cómo fueron surgiendo. Periodistas, comunicadores sociales. Aquí está el documento número 1, del 2 de diciembre. Aquí está el documento número 2, del 12 de enero. Y está el documento definitivo del 6 de febrero, que es igualito al del 12 de enero. Aquí está el documento, con todas las garantías. Y estoy listo para seguir cumpliéndolo y estoy listo para seguir sobrecumpliéndolo como jefe de Estado, como presidente, como líder del país. Ahora, ¿qué va a pasar con la oposición? Eso solo lo sabe en Washington. De verdad. Ninguno de nosotros en Venezuela sabe qué va a hacer Ramos Alup. Él dice que se quiere inscribir, pero él tiene tanta firmeza como los dólares que revolotean en su mente. Yo solamente le diría, hoy aquí le diría, Henry Ramos Alup, inscríbete, inscríbete. Tienes partido, tienes un apoyo, tienes tarjeta. Vamos a competir, pues, y que gane el que tenga los votos del pueblo para ganar. Henry Falcón, han surgido unas encuestas por ahí, yo estuve leyendo una encuesta muy prestigiosa en el pasado, no sé ahora, que da a Henry Falcón como ganador de la presidencia de la República. ¿Ustedes la vieron? Henry Falcón tiene un grupo de partidos que lo apoyan. Inscríbete, Henry Falcón, vámonos para la calle, pues, vámonos a un debate público. Te tomo en la propuesta, vamos a un debate, Henry Falcón. Claudio Fermín, el embajador, ¿cómo se llama? Julio César Pineda, parece, de las tendencias socialcristianas y ecologistas, se lanzó. Así que bueno, yo lo he dicho, aunque suena duro, lo he dicho, no sé si tiene traducción al turco, pero nosotros vamos a elecciones, llueva, truene o relampaguee, con oposición o sin oposición, Ramos Alup, contigo o sin ti. En Venezuela habrá elecciones presidenciales y el pueblo va a salir por millones y millones a votar, porque de las elecciones lo que importa es un pueblo, una soberanía. Es lo que importa. Ya se demostró el 30 de julio. Un pueblo que salió a enfrentar la bala por millones. No pudieron ocultar la realidad. Millones, 8.300.000 votantes. Eso es lo que importa de las elecciones del 22 de abril. Ahora, si ustedes me preguntan qué quisiera yo quisiera que en la oposición, como dijo ayer el Partido Primero Justicia, yo quisiera que en la oposición hubiera un solo candidato. Si yo tuviera una varita mágica, yo tocaría a la MUC y le diría un solo candidato, porque yo quiero ganar las elecciones en buena lid, por la calle del medio. Y es lo que el grupo de Lima y la derecha no quiere. Ellos saben los números. Yo lo digo con humildad. Yo lo digo con humildad, porque a mí me ha tocado duro. Yo creo que es la presidencia de la República más dura de la historia de 200 años de República. Así lo creo, lo digo con humildad. Me han tirado con todo. Y después de 5 años dándome, mira dónde estoy aquí parado. Después de 5 años, ahí están 3 elecciones ganadas, a pulmón, con esfuerzo, con la verdad. Y después de 5 años estoy preparado para ganar la presidencia de la República el 22 de abril por 10 millones de votos. Es la esperanza y la fuerza que tengo y es la deuda que tenemos con el comandante Hugo Chávez. 10 millones de votos. Y las quiero ganar con un candidato opositor al frente. Eso sí, en buena lid.
Gana el que gana. Y el que pierde, reconoce al que gana. En buena lid, ¿verdad? Yo quiero ganar. Y quiero salir al debate de ideas. Quiero salir al combate de la verdad. Quiero salir a elecciones. Venezuela necesita elecciones para tener paz. Pero además quiero ir el 22 de abril para cuando amanezca el 23 de abril ponerme a trabajar en el milagro económico que necesita nuestro país. El milagro económico que demandan ustedes, de estabilidad, de equilibrio, de crecimiento y prosperidad de la economía. Está bien, ¿verdad? ¿Hay otra pregunta? Sí, por supuesto. Ahora nos corresponde escuchar a Jorge Gestoso, corresponsal de Telesur. Señor presidente, ¿cuál es su reacción respecto a la reciente visita del comandante del Comando Sur a Colombia, Kurt Tidd, y el desplazamiento de tropas a la frontera con Venezuela, ya sea de Colombia y de Brasil? Bueno, sobre esta pregunta ya hemos hecho un comentario, ¿verdad? A pesar de que ese movimiento de tropas tratan de hacerlo como un movimiento psicológico, bueno, que ellos cubran la seguridad de sus territorios. Mientras no se metan en territorio venezolano no hay ningún problema. Y estoy seguro que ni el ejército de Brasil ni el ejército de Colombia quieren un conflicto armado con Venezuela. No lo aceptarían. No lo aceptarían. Estoy seguro de eso. De Colombia inclusive tengo que decir más, Jorge Gestoso. Le he dado instrucciones al ministro Padrino para que en el día de mañana informe con lujo de detalles al ministro de Defensa de Colombia de un plan que hemos logrado obtener, detectar, para crear un falso positivo muy peligroso en la frontera de Colombia contra Venezuela y contra La Paz. He recibido informaciones de una fuente A1 extremadamente confiable de Colombia con pruebas físicas de este plan para activar un falso positivo contra Venezuela y contra la paz de los dos países. Ya manejamos toda la información, el general Vladimir Padrino está en posesión de ella y le he dado instrucciones para que se las comunique oficialmente al ministro de Defensa de Colombia, ministro Villegas, y forme parte de la agenda de trabajo para el plan de paz especial y de seguridad de la frontera entre Colombia y Venezuela. Nosotros estamos aquí para garantizar la tranquilidad, la seguridad. Así que me parece que todo el movimiento que se ha hecho desde el punto de vista de la campaña psicológica ha caído en el vacío. Al final, lo que ha prevalecido y va a prevalecer entre Colombia y Venezuela, Brasil y Venezuela es la paz y la paz. ¿Queda otra pregunta? Agradecemos a Jorge Gestoso, corresponsal de Telesur, por su interrogante, y ahora escuchamos a Felipe Yapur, corresponsal del periódico Página 12, Argentina. Presidente Maduro, en estas últimas semanas estuvo recorriendo varios países de América Latina el secretario de Estado, Rex Tillerson, el secretario de Estado de Estados Unidos. ¿Cree usted que esta gira tiene algo que ver con la posible intervención militar a Venezuela? ¿Cree también que es posible que haya algunos gobiernos latinoamericanos que estén dispuestos a formar parte de esa invasión, de ser aliados? ¿Qué piensa usted de esta situación que se está viviendo? Bueno, yo no sé si tiene traducción a otros idiomas lo que voy a decir. Rex Tillerson, deseo no empreña, se dice en Venezuela. Bueno, muchas gracias. Estamos siempre a la orden de ustedes. Como siempre decimos en Venezuela, hasta la victoria siempre. Gracias. Encuentro fructífero con medios nacionales e internacionales desde el Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores. Ha reiterado el jefe de Estado venezolano, el 22 de abril de este año habrá elecciones presidenciales en el país, con o sin la oposición. En otros temas de interés, ha rechazado esta campaña mediática internacional en contra de Venezuela. Por supuesto, temas que se han desarrollado en este importante encuentro con medios nacionales e internacionales.